Listo, mis hermanos, buenas noches, ahora sí para todos. Es un gusto poder tenerlos y, bueno, compartir junto con ustedes de esta dinámica que es una bendición poder compartir, poder reunirnos como familia en la fe para seguir escarbando, seguir ahondando y como tener ese, como hablamos ahorita, como ese abreboca, ese deseo de de seguir escudriñando las escrituras. Hoy vamos a dar inicio precisamente con el segundo libro de la escritura en el Pentateuco y vamos a arrancar con el Éxodo, que asumo que en su gran mayoría lo hemos escudriñado, lo han escudriñado, lo han leído, o por lo menos por encimita, como para poder tener como ese panorama y saber de pronto estar informados de qué es lo que trata este texto y ver las riquezas de cómo Dios obra allí, de cómo llama a un pueblo, de cómo lo trae, de cómo empieza a mostrar su gracia y mostrar la mano poderosa de nuestro buen Señor. Hay una frase de Shakespeare que escribió hace mucho tiempo, y pues claro, hace mucho tiempo porque pues fue el escenario del teatro, y decía que el mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres son solamente actores. Entonces eso es una forma intrigante de pensar precisamente sobre nuestras vidas. Estamos en un escenario y ese es el escenario de Dios. Cómo se corre el telón y cómo se muestra y se manifiesta la bondad de nuestro Señor. Pero es más convincente realmente cuando consideramos que el director de toda esta obra de teatro es Dios mismo. Y la Biblia presenta este mundo como un escenario creado por la divina providencia para desarrollar la gran historia de la humanidad. Eso es. Entonces estamos dentro de ese escenario para que en ese escenario podamos entender por qué Dios creó todo, para qué lo hizo. Y la pregunta que surge es, ¿y cuál es su propósito? El propósito de todo lo que nosotros estamos estudiando y meditando es para mostrar las excelencias de la gloria de nuestro buen Señor. Siempre me gusta mucho recalcar en el Catecismo de Fe de Westminster, donde habla el fin por el cual fue creado el hombre. Y el fin por el cual el hombre fue creado es para glorificarlo a él. ¿Sí? Esa es la razón y creo que el ánimo, mis hermanos, es para que juntos podamos considerar que hemos sido creados para mostrar las glorias de nuestro buen Señor. O sea, la única gloria, la gloria real de nuestro Dios es por lo que fuimos hechos, es para que Él sea exaltado. No para que nosotros seamos exaltados, sino para que Él sea exaltado en todo. Pero también el catecismo dice que si somos creados para glorificarlo, el propósito se cumple en cómo podemos gozarnos en Él y disfrutar de Él. Porque para eso nosotros nos enseñó el Señor, para disfrutar de sus verdades. Ahora, arrancamos Éxodo y si recuerdan, hace la semana pasada, o ya llevamos 2 semanas, hemos observado el libro de Génesis. Y en Génesis, para una pequeña introducción, se desarrolló una historia durante unas pocas generaciones de Abraham, que vimos hace 8 días, ¿sí? Las generaciones de sus hijos, bueno, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, y cómo se desarrolló también de estos 12 hijos de Jacob, culminando con una historia especial al final del Génesis con su hijo José, ¿cierto? Ahora, lo que podemos ver es que Dios ahora encenderá, eso se puede decir como que va a encender esos reflectores y va a mostrar sus propósitos de salvación. ¿Sí? Y se verán ahí en el escenario mundial mientras derrota a la nación más poderosa de la tierra y rescata a su pueblo. ¿Todo para qué? Para mostrar su gloria. Eso La es lo que gloria. está allí. Lo que comenzó, lo que finalizó en el Génesis,
con una entrada, bueno, un resguardo para el pueblo de Israel después de una hambruna, ¿sí? Y cómo se acentúa en una tierra, ahora cómo se va a desarrollar un escenario diferente, ¿sí? Y lo que vamos a ver en esos dos encuentros, vamos a ver en ese primer encuentro del capítulo 1 hasta el capítulo 19, un panorama así muy sutil y muy hermoso, donde vamos a ver esta narrativa de la historia de ese pueblo que ya se acentúa, pero se asienta en un lugar donde el escenario cambia. Ya no vamos a ver que es un pueblo que entraron unas cuantas personas, sino que ahora va a haber un pueblo gigante. ¿Ya? Y como Dios sigue mostrando su gracia y ver que Dios no deja como a la deriva lo que prometió en Génesis 3:15, esa promesa de redención. O sea, Éxodo va a encajar y va a dar continuidad a lo que se dio desde el huerto de Edén por la caída del ser humano. De pronto algunos están abiertos ya micrófono, entonces ya los silencio. Bueno, entonces vamos a ver esto, como dije, de dos maneras. Vamos a discutir el significado de cada tema en el contexto de Éxodo y cómo esto sienta las bases para el resto de la escritura. O sea, a partir de aquí, inclusive, la próxima semana vamos a ver algo tocante a la ley mosaica, que uno inclusive podría pensar si el creyente, y ahí dejo la pregunta desde ya, el creyente debe obedecer o debe cumplir o no los 10 mandamientos, pero simplemente lo pongo ahí como para que vayamos reflexionando y vayamos mirando si la ley que se establece en el Antiguo Testamento es una ruta para que nosotros asimismo obedezcamos o no es necesaria. Pronto dentro de 8 días analizamos esto como desde la Reforma, en el tiempo de la Reforma, fue como un conflicto, digo que era como un conflicto de intereses, porque algunos decían, no se debe cumplir la ley, y otros creyentes decían, sí se debe cumplir la ley. Entonces, pongo ahí, abro el debate para que en la próxima entrega podamos charlar un poquito, de pronto unos 5 minutos, si amerita, a ver qué opinan ustedes, a la luz de las escrituras y cómo lo podemos revisar. Hay un bosquejo, está en sus cartillas. El bosquejo es un panorama también, valga la redundancia, de cómo está estructurado el libro. Esta estructura nos facilita para poder ubicarnos realmente en dónde estamos y cómo el libro desarrolla toda la dinámica y también cómo muestra ese énfasis y el propósito del libro, hacia dónde apunta realmente lo que estamos considerando en el libro del Éxodo, que es, el propósito es la gloria de Dios manifiesta. ¿Cómo? Sacando a un pueblo, escuchando al pueblo, liberándolo y caminando con este pueblo, mostrando sus gracias. Una descripción general del Éxodo, para que lo miremos ahorita detallado, pues, en detalle, es, esto empieza donde quedamos precisamente la semana pasada en el Génesis, pero ustedes recuerdan ¿cuál es el pasaje que ha guiado todo este estudio hasta el momento? ¿Cuál es la base o el fundamento desde donde arrancamos? ¿El pasaje central? Pues en el versículo 1, donde habla O sea, de lo que hemos visto desde el Génesis, hay un pasaje que marca la ruta para que de ahí se desprenda todo el panorama de la redención. Bueno, Lina está diciendo acerca de la de promesa de Abraham. ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 15. Génesis 3:15. ¿Génesis qué? Lucena dice Génesis 3:15, correcto. Génesis 3:15, para que recordemos, Génesis 3:15 es el panorama donde se establece un pacto de gracia, ¿sí? Ahora, ustedes van a preguntar,
bueno, ¿eso qué significa? Creo que lo hemos tocado un poco porque ahí se habla acerca de la redención y cómo el Señor marca esa ruta para que en el resto de la escritura hable de lo mismo. Génesis 3:15 marca esa dinámica. Dios muestra y declara la simiente de la mujer, ¿sí? Un hijo prometido que aplastará la cabeza de Satanás. Y en ese ejercicio también, en esa problemática de Génesis 3:15, Satanás va a herir a la simiente. ¿Dónde? En el talón. Entonces, esa es la central, el protoevangelio, lo que se ve en Génesis, se establece el pacto de gracia. De ahí lo que nosotros vemos es la gracia de Dios en toda la historia. ¿Sí? No significa que la gracia solamente es para el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento era la ley. Entonces dice, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo curioso es que todo el panorama y la historia bíblica es la gracia de Dios manifiesta. ¿Cómo? A través de una promesa redentiva, cuando se establece en Génesis 3:15. Entonces, la redención es estableciendo una promesa de una simiente. Eso lo vemos en Génesis, ¿cierto? Ahora, Dios había prometido a Abraham que sus descendientes se convertirían en una gran nación, ¿ya? Que iban a poblar y que se iban a extender, iban a poseer la tierra de Canaán y sería la bendición para el resto del mundo. Recuerdan que hace 8 días estuvimos viendo un poco de eso, de cómo lo que se puede llamar como el pacto palestino, ¿sí? De poseer realmente la tierra y hasta dónde abarcaba todo, la tierra realmente eso ya se cumplió. Ellos ya tuvieron su tierra y en el tiempo de Salomón ellos pudieron ser un imperio o llegaron a ser un imperio, que como dice Primera de Reyes, que inclusive hasta la plata la consideraban como algo poco, ¿sí? De poco valor, porque hasta todos los utensilios eran de oro, pero eso es redundante aquí, yo lo veremos cuando estemos en Reyes, hablando un poco de ello. Y cuando Dios habla y le establece con Abraham esa promesa, lo manifiesta como esa bendición, ¿para qué? Para el resto del mundo. Cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Las Y eso lo vemos generaciones. también, correcto, las generaciones y cómo se establece o cómo se cumple es en la obra de Cristo. En Cristo, que es la simiente, y de ahí, por la fe en el Señor Jesucristo, es que son benditas todas las familias de la tierra. Como dice Gálatas 3, versículo 11 en adelante, está hablando de eso, cuando habla precisamente que el justo por la fe vivirá, porque a Abraham también le fue contado por justicia, como creyendo en la promesa de un Salvador. Y Hebreos también habla que pues como mirando al invisible, ¿sí? Mirando hacia allá, es donde se establece esa ruta de esa simiente, de esa redención. Ahora, aquí en el Éxodo, uh, ahora ellos son una gran nación, pero resulta que no poseen ninguna tierra. Entonces, ahí es donde arranca todo. Ellos están ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. Esclavizados. Y uno dice, bueno, pero ¿y la promesa de Dios a Abraham? Acá lo que hicimos fue sintetizar todo el panorama del Antiguo Testamento que ya tuvieron su tierra, nosotros estamos viendo hacia atrás y ya tenemos todo el panorama, pero poniéndonos como en los zapatos de ellos estaban mirando hacia adelante en ese cumplimiento de la promesa, ellos todavía no lo entendían. Entonces, ¿cómo iban a entender acerca de tener una tierra si estaban esclavos en Egipto? Para ellos no lo concebían de esa manera. Entonces, ellos vivían como extranjeros allí, donde se instalaron con su hermano José durante un tiempo pues, de gran escasez, que es lo que vimos en Génesis al final, pero hay un aspecto importante de la promesa de Dios a Abraham que se está cumpliendo, y es la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Entonces, ahí se establece toda la ruta. Y ellos van entendiendo esto y se va mirando que Dios va a cumplir. ¿Sí? Miremos, vamos mirando unos pasajes y vamos tomando así apartes. Quiero que miremos que en Éxodo 1:7 como para contextualizar todo. Y lo que vemos acá es ese contexto
histórico redentivo o histórico redentor, que dice Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Entonces no quedaron ahí quietos, sino que empezaron a crecer, se hicieron a una gran nación. Y dice que fueron aumentados y fortalecidos en extremo. O sea que eran una familia fuerte, era numerosa, y ya con el desarrollo de la historia en el Éxodo, pues había como cierta rivalidad porque precisamente eran tan numerosos que había temor por parte del imperio egipcio. Y dice que, y Los mandó matar. de ellos, se llenó de ellos la tierra. O sea, ahí empezó a ver la promesa de Dios en ese cumplimiento histórico redentivo de cómo iba a desarrollar ese pueblo en ese crecimiento. Entonces, eso es un panorama, vuelvo y digo, es un contexto que podemos ver que aproximadamente 300 años después, algunos los fechan o lo datan, más o menos cerca del año 1500. Entonces, la multiplicación de Israel se convirtió en la irritación de Egipto, como les decía ahorita. Entonces, creció tanto que Egipto se puso, oiga, esto como que nos va a salir de las manos. Eso como que va a ser un problema aquí para nosotros. Entonces, tenemos que hacer algo. Y ahí la historia se desarrolla. En respuesta a esta gran multitud, ¿qué hace Egipto? ¿Qué empieza a hacer Egipto cuando ve tantas personas? Empieza a oprimirlos. Los esclaviza. Esclaviza al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿Dios recuerda sus promesas? Sí, Dios las recuerda. ¿Qué claro pasará? que sí. La pregunta es, ¿qué pasará con los hijos de Abraham? Si están esclavizados, uno dice, oh, wow, ¿será que perdemos la esperanza acá? ¿Qué sucederá con la simiente de la mujer? Sí, pero se prometió en Génesis 3:15 que iba a venir esa simiente y ellos vivían con esta simiente en mente y Abraham le fue contada por justicia porque había creído en la promesa de una simiente futura y redentiva. ¿Qué pasaría con eso? ¿Será que Dios se olvidó? Entonces, este es el escenario para la tragedia del Éxodo. Se podría sintetizar así, una tragedia porque lo que se ve es un pueblo esclavizado y empieza todo un drama. Por eso arrancamos ahorita con la frase de Shakespeare, estamos en un escenario, todo esto es un drama, donde el pueblo se está quejando, el pueblo se está lamentando y Dios escucha el clamor de Israel que está pidiendo ayuda. Alguien que me ayude leyendo, por favor, Éxodo 2, versículo 24, como para contextualizar bien el tema. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ok. La referencia es Génesis 25. 15, 13, 14. ¿Qué dice el versículo 25 del Éxodo 2? Y miró Dios el 3 o el 2. El 25, Y miró, 2:25. miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ok, entonces aquí parecería como si Dios estuviera, ok, Dios como que está desconectado del panorama histórico. No, No, porque el texto parecería como, y miró Dios y lo reconoció. ¿Qué pasa? Dios no reconoció, no sabía, no conocía. Pues sí, Dios conocía. Dios nunca ha estado desconectado de la historia de la salvación. Lo que sucede es que cuando nosotros vemos, eso es un extra ahí para que podamos ir clarificando, quien escribió esto fue Moisés y lo escribió desde su perspectiva humana, trasladando o comunicando en palabras humanas para que el pueblo entendiera lo que debía entender de su historia de salvación. Entonces Dios está, está al tanto y les está expresando al pueblo, miren, Dios se acordó de nosotros, pero no significa que Dios hubo un tiempo en que estaba aislado. Dios siempre ha estado ahí. Y todo esto que se desarrolla, todo esto que se lleva a cabo, no es casualidad, es algo que ya ha sido decretado por Dios. Es algo que ya la mente de Dios en la eternidad ha establecido para que se lleve a cabo su propósito.
¿Mm? Capítulo 3, versículo 8 dice esto. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Si ustedes recuerdan, Génesis cuando termina ya en Egipto, pero desde donde se trasladaron, desde Canaán, o sea, salieron de Canaán y llegaron a Egipto. Ahora es como que Dios les está recordando, voy a descender y los voy a recoger para llevarlos otra vez a la tierra desde donde los saqué. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que ir pensando. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 2? Dios se acerca y está mostrando el que yo, como si se dijera, yo me he acordado siempre de ustedes. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se desarrolla esa historia? En el capítulo 2, ¿quién nace? Nace un niño muy bonito. Moisés. Que su nombre significa salvado de las aguas. Nace Moisés, ¿sí? Que es por ahí donde se va a desarrollar la historia redentiva. Es como, Moisés es como el caudillo de la historia, pero no es el protagonista. Ojo, que es inclusive cuando vemos en el Nuevo Testamento como la lucha entre el Señor Jesús hablándole a los fariseos y es, ellos decían, nosotros somos seguidores de Moisés, ok, qué interesante, pero es que él no es el protagonista siempre ha sido Dios y la historia de redención, la historia de la salvación en el cumplimiento de la promesa que es el Señor Jesucristo o el Hijo o la simiente de la mujer. En el capítulo 3, Dios se le aparece a Moisés en una forma de zarza ardiente. Estas formas representativas dentro del panorama bíblico, algunos le llaman teofanías o manifestaciones de Dios de una manera visible para que el autor mostrara la forma en que Dios se relaciona con la humanidad. Entonces, en este caso apareció una rama que estaba en llamas, pero no se consumía. Ese es el relato. En Éxodo 3:8, que es lo que acabamos de leer, muestra y es que Dios desciende para librarlos de las manos, de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a un lugar que en un momento tuvieron que salir por una situación humanitaria, digámoslo de tal manera, para poder buscar alimento, pero otra vez les va a llevar a su tierra, ¿sí? Que ese es el desarrollo de toda esa historia. Ya luego lo que se muestra aquí, después de eso, inicia ese enfrentamiento con una nación, pero en particular es con alguien, es con el faraón. ¿Sí? Y eso lo vemos entre los capítulos 5 al 8 y vemos ese rifirrafe de qué es lo que sucede allí, ese enfrentamiento. Esta no es una batalla entre Egipto e Israel, para tener claridad. Es una batalla entre el faraón de Egipto y el Dios de Israel. Ahora, ¿cómo se dio a conocer el Señor en Éxodo capítulo 3, cuando se le presenta a Moisés? Se le presenta con un nombre particular. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la dinámica, es, bueno, Señor, entonces, ¿yo cómo voy a presentarme ante el pueblo? ¿Quién voy a decir quién me envió? Entonces tú dirás que yo soy, es el que te envía. Yo soy el que es autoexistente, donde envuelve todos sus atributos y es como se conoce, ¿cierto? Y comenzando desde Éxodo capítulo 7, empieza a desarrollarse con algo particular, es que Dios envía unas plagas tremendas, ¿sí? O unas plagas espantosas. Y esas plagas, sencillamente lo que se muestra aquí son unas plagas donde no fueron como unos juicios porque sí, ¿sí? Fueron juicios precisamente contra Faraón y contra su pueblo, con un propósito, ¿se va a decir un propósito teológico? Sí. Era algo profundo, era demostrar la supremacía de Dios, la supremacía del gran yo soy, de yo soy el que soy, ¿sobre quiénes? Sobre los dioses de Egipto.
Y cada plaga atacaba un aspecto específico de la religión y cultura egipcia. Yo tengo un listado y pues todo esto lo voy a subir. Entonces lo voy a subir al Classroom, pero si se les dificulta, igual yo les comparto todo esto en un paquete para que así mismo vayan revisando todas estas diapositivas que tengo en mis notas. Entonces, como son 10 plagas, fueron 10 juicios específicos de un aspecto teológico, mostrando la soberanía de Dios por encima de lo que los egipcios, específicamente Faraón como su Dios, lo pongo entre comillas, querían mostrar ellos como ese Dios que se creían soberanos, pero Dios está por encima de todos. Entonces, hay ciertas alusiones, por acá, no se me puede, a diferentes dioses de Egipto, y cada aspecto era para atacarlos, es decir, yo soy el que soy, está por encima de todos estos. Ahora, después de la primera plaga, Dios empieza a distinguir en su juicio a Israel de Egipto para dejar en claro que es su enemigo. Egipto es su enemigo y quién es realmente su pueblo. Hace esa distinción porque las plagas empiezan a atacar a Egipto y a confrontarlo, pero el pueblo de Israel lo sufre. ¿Mm? O bueno, no está afectado como está afectado la nación de Egipto, ¿cierto? Los egipcios reciben úlceras en sus cuerpos, reciben granizo que destruye todas las tierras y las cosechas. Las langostas también atacan los cultivos, una oscuridad absoluta sofoca sus casas, pero ninguna de estas plagas afecta al pueblo de Dios. ¿Mm? Y sorprendentemente a todo esto Faraón se niega a ceder y liberar a Israel. Eso es donde se ve la dureza del corazón, la dureza y la necedad del ser humano creyendo que puede ser Dios, creyendo que puede ocupar el lugar de Dios. Hasta el último acto de juicio, que es la 10ª plaga, voy a decirse así, el Señor advierte a Moisés que irá por todo Egipto y quitará la vida de todos los primogénitos en la medianoche. Pero lo que vemos aquí es que este plan de derramar la ira sobre los enemigos muestra también la misericordia de Dios, proveyendo una forma de liberar al pueblo. Mientras que las otras plagas, la palabra nos va mostrando que no hay una afectación para el pueblo. En esta última va a mostrar la misericordia de Dios para resguardar también al pueblo, pero hay que hacer algo para mostrar de esta manera la ruta, siguiendo la línea que venimos hablando desde Génesis 3:15, esa línea histórico-redentiva, y es que aquí en esta historia, en esta parte de la historia, cada familia debe sacrificar un cordero de un año con unas cualificaciones y poner su sangre en el marco de su puerta. Entonces, Éxodo 12:13, que alguien me ayude leyendo, por favor, para poder contextualizar. ¿Y qué es lo que se introduce aquí? 10:12. 12:13. Capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gracias, Alicita. Entonces, fíjense cómo el Señor va mostrando su gracia y les propone algo que inclusive desde el huerto del Edén sucedió de la misma manera. En el huerto del Edén hubo un sacrificio para mostrar esa redención. Algo tuvo que morir para cubrir la pecaminosidad de Adán y Eva. Y en esta oportunidad algo tuvo que morir, mostrando y apuntando también a, como hemos dicho teológicamente, lo que es el telos de Dios, que es el Cristo redentivo, a nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio. Entonces,
por esa razón, este acto decisivo de juicio y gracia que recibe el nombre de la Pascua, ahí es donde se introduce la Pascua, Dios pasó por alto los hogares. Cuando veía la sangre, pasó por alto los hogares que estaban marcados con la sangre del sustituto, el cordero que fue inmolado. Entonces, después de este último golpe, pues Faraón finalmente, ¿qué? Hay como la frase del Chavo, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, ¿cierto? Con el hocico partido. Pues viene arrepentido, quién sabe si se arrepintió realmente, pero realmente se rinde ante tanta magnitud porque no puede hacer nada, está luchando contra un Dios soberano que no puede hacer. Y a veces nosotros también reflexionando un poco en esto, nosotros nos encontramos en situaciones particulares donde pensamos que estamos luchando contra Dios y nosotros llevamos las de perder. Por eso, en el ejemplo de Faraón, tanta lucha, pero Dios está mostrando ahí su soberanía y su magnificencia contra la humanidad que quiere ser rebelde ante ese Dios poderoso y la humanidad le quiere dar la espalda a Dios, pero Dios está ahí mostrando aún su gracia. Fíjense todas las oportunidades que hubo. Yo digo, el Señor es muy paciente con la humanidad y sigue mostrando su gracia a Su todas las. misericordia. Eso es increíble. Muestra su misericordia, así es. Entonces, finalmente Faraón se rinde y deja ir a Israel, que es lo que se llama el éxodo. La salida de Israel es el éxodo. Eso es lo que traduce, lo que significa éxodo, salida. ¿Mm? Pero el Señor todavía no ha terminado con Egipto. Entonces, miremos qué dice Éxodo 14:4. Voy a pedir a un hombre valiente aquí porque creo que las valientes son las damas, o será que yo soy el único hombre acá. Camilo, ¿dónde está Camilo? Ahora, si tiene Biblia por ahí, Camilito. Como eso es un país democrático, que Camilo hable. Éxodo 14:4. ¿Qué dice, porfa? Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré gloriado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Gracias, Camilito. Gracias, Camilito. Fíjense que uno pensaría, bueno, esto como que se le salió de las manos al Señor. Pues no, aquí aparece algo acerca de la suficiencia y la soberanía de Dios de tener el control de toda la humanidad y de toda la creación. Dice que yo endureceré el corazón de Faraón. Todo lo hace con el propósito de mostrar su gloria. Y con ese accionar seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Ya vamos a ver un poco por esto. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Vea, es interesante que aún a pesar del sufrimiento, pero también de la necedad, Dios se sigue manifestando para mostrar su gracia común. Dios da tanta gracia y aún así el hombre es tan necio de querer glorificar al Señor y solamente querer buscar el trono del hombre por encima de Dios. Eso se llama necedad. La historia continúa y lo que se ve aquí, después cuando sale, Dios se manifiesta protegiendo a su pueblo en una columna de fuego por la noche y de nube durante el día. Eso también se llaman teofanías, de cómo Dios se manifiesta para proteger a su pueblo. Algunos historiadores, o lo que hablamos hace 15 días, en el siglo XVIII aproximadamente, hubo una época que se llamaba la Alta Crítica y que todo esto fue catalogado como si fuese mitos. Pero si fuesen mitos no tuviese relación con el resto de la escritura, que eso sencillamente se estableció en época siglo XVIII y XIX, época de la Ilustración, donde querían exaltar al ser humano por encima de la realidad bíblica. Hubo un periodo de la historia que la palabra de Dios sufrió un aspecto de romanticismo y todo se maneja a la luz de las experiencias. Ahorita también se retoma un poco de eso, pero
en el siglo XX, a principios del siglo XX, hubo una época que se llamaba la desmitologización, perdón, siglo XIX finales, la desmitologización, con un teólogo, pero no voy a decir para enredarlos, que ¿Tiene que decía ver con la que todo lo que mitología? decía ahí era un mito, ¿sí? Que decía que Ujú. todo lo que está en las páginas de la historia es un mito. Eso fue una afectación tan tremenda que causó a la iglesia en ese periodo que nosotros, bueno, a hoy, en fechas, digamos, en ese tiempo, en esos momentos, se sufre unos rezagos de esto porque se pierde el valor a lo que las escrituras dicen. Cuando se dice sí, que esto es un mito, Emil Brunner, que es el teólogo que estableció esto, dijo que la Biblia está llena de mitos. Solamente debemos creer al Jesús que nos muestra su amor. Entonces ahí es donde surgen muchos aspectos de Jesús y Dios es solo amor. Y solo lo creo a la luz de las experiencias. Y todo lo que está en las páginas de las escrituras, en su gran mayoría, lo establecieron como si fueran mitos. ¿No? Entonces ahí empieza el rescate de algo que se llama el rescate del Jesús histórico. Pero bueno, eso ya es un aspecto para el Nuevo Testamento que lo hablaremos en otra parte. Yo lo que quería era pronto como sumergirlos en un poco en esto, en que pareciese como si fuese historias de Hollywood, pero lo que se manifiesta aquí son teofanías claras mostrando la forma en que Dios se manifiesta ante su creación y cómo la cuida. Y sobre todo cómo cuida a su pueblo. A veces nosotros sufrimos acá, Dios no me cuida, Dios está aislado, lo que estamos hablando el domingo, Dios está tan lejano de mí, pero Dios está ahí. Dios está pendiente, está cuidando, está protegiendo a la humanidad. Eso es lo que dijimos ahorita en teología, se llama la gracia común del Señor, ¿sí? Que hace salir el sol sobre buenos, malos sobre justos e injustos. Pero sigamos. Entonces Dios se manifiesta de esta manera en una columna de fuego por la noche y una columna de nube durante el día. Eso es gracia. Dios conduce al pueblo a la orilla del Mar Rojo, un callejón sin salida, una trampa. Era una trampa, pero una trampa porque tenían que cruzar el mar. Era algo tremendo. Estaba en la persecución del pueblo por parte del pueblo de Egipto, que ya se estaba acercando, y el Señor, en una obra milagrosa, que para muchos historiadores y también para muchos críticos suena también como de Hollywood, que no fue así. Entonces, ¿qué hace? Abre el Mar Rojo, ¿sí? Lo separa y Israel camina por tierra seca, ni siquiera húmeda. Dice la palabra del Señor que cruzó por tierra seca. Y luego, después de eso, valga la redundancia, después de eso el Señor lo que hace es ahogar a sus enemigos en un torrente de juicio. Entonces, miren lo que se está viendo allí. Siempre se ve esa dualidad, la gracia de Dios, pero también el juicio de Dios. El Señor no va a tomar por inocente al culpable, sino que va a emitir un juicio. Dios rescata a sus hijos, pero juzga al impío y al necio. Eso es lo que se ve aquí. Es una historia real o una historia que marca el panorama de la redención. Recuerden que todo lo que estamos viendo acá nos debe apuntar siempre a Cristo. Todo lo que estamos hablando acá siempre nos apunta a Cristo. Ahora, el pueblo ha sido redimido. ¿Por quién? Por su Señor. La pregunta es, ¿ese pueblo que ha sido redimido seguirá confiando en el Señor? Porque listo, nos sacaron, nos llevaron de paseo No, a la tierra por un desierto. Sí, tremendo, ¿cierto? Su travesía no acababa ahí. ¿Sí? Su excursión parecía como si fueran Boy Scouts. Vamos por la tierra a buscar la tierra prometida. Hasta ahora eso empezaba lo que muchos decían que el llegar a la tierra prometida era cuestión de semanas, les costó un periodo largo de años y eso es lo que vamos a desarrollarlo en la historia del Pentateuco, ¿vale? Ahora, en el capítulo 15, Moisés se ve una alabanza de Dios, se ve que hay una adoración, un cántico triunfal de Moisés por esa liberación, pero luego
después de esa alabanza, ¿qué hace el pueblo? ¿Recuerdan? ¿El becerro? No, empiezan a quejarse. No, todavía no me llegado allá, pero vamos a llegar la próxima semana allá. El pueblo se queja que no hay agua ni comida. Entonces, fíjense que no pasó mucho tiempo. Soylita, levantaste la... Ah, bueno, te la vamos. No había agua ni comida, y con toda esa queja, a pesar de que este pueblo se quejaba y era desobediente, pues que uno dice no es digno del favor de Dios, pues Dios los guía. Dios los sigue guiando por el desierto para hacer un pacto con ellos. Y quiero que veamos lo que dice Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 5, que es uno de mis pasajes favoritos. Y aquí es donde se empieza a introducir ya el desarrollo a profundidad del propósito de este libro. Alguien que me ayude leyendo versículo 4 y 5 del capítulo 19. Otro hombre. Vosotros viste bueno, lo ¿quién que está ahí? hice, Diana. Vosotros Dale. viste lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, ahora pues, si diereis, ¿qué? Dijereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, ese es un pasaje interesante porque a partir de este pasaje se desarrolla el resto de la escritura. De cómo el pueblo, y lo iremos viendo en parte en Josué, pero también en Jueces, en Samuel y en el resto, hasta antes del exilio, y durante el exilio se ve que el pueblo está incumpliendo ese pacto, este pacto, esto que está hablando acá. Porque el Señor les dice, si ustedes en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿cuál es el pacto? Lo que va a introducir ahorita, que Dios desciende sobre el monte Sinaí en toda su majestad y santidad, y lo vamos a ver la otra semana para ver cómo va a dar la palabra de Dios. Entonces fíjense que aquí lo que hicimos fue un panorama de 19 capítulos, en un momentico. Ese es el resumen del resumen de estos primeros 19 capítulos. Lo que vamos a ver ahorita es tener unos apartes, y lo que nos muestra todo esto es la increíble historia de la redención. Hay opresión, hay juicio, pero hay un rescate milagroso. Las promesas hechas a Abraham están un paso más cerca del cumplimiento del nacimiento de la mujer que ha de venir. Recuerden, apuntando a ese telos de Dios, a Cristo. Pero esta no es solamente una historia que nos puede apasionar, es muy bonito, no lee esto y es fabulosa, ¿sí? Si ustedes han notado durante todo este repaso a lo largo de toda la narrativa, ¿qué es lo que está haciendo acá? Dios está hablando a Moisés y Dios está hablando también a Aarón, y por medio de ellos habla a Faraón y al pueblo de Israel. Entonces, Dios está comunicándose por estos personajes a Faraón para exigirles una liberación, o si no hay un juicio, y al pueblo una palabra de esperanza, cosa que para nosotros también debe traer esperanza a nosotros. Todas estas palabras, cuando leemos las páginas del Éxodo, como en medio de la prueba de nuestras aflicciones, de lo que estamos viviendo, Dios sigue obrando y cumple su promesa para no dejarnos desamparados, y cómo nos apunta a mirar a la patria celestial. Ok, aquí ellos están saliendo de un lugar, de una tierra donde están esclavizados, y camino por prueba y de peregrinaje para llegar a una tierra prometida. ¿Es parecido con nuestro peregrinaje? Igual, es igual. Cuando el apóstol Pedro, en primera de Pedro, está hablando acerca del sufrimiento, manifiesta esa dinámica de cómo por medio de este peregrinaje nosotros debemos mirar hacia el Señor Jesucristo.
donde realmente nosotros debemos tener la mirada, como dice Pablo a los Colosenses capítulo 3, pongan su mirada en Cristo, donde está Él sentado, pongan su mirada en las cosas de arriba. Y Pedro dice que este peregrinaje es por poco tiempo, porque es que nuestra ciudadanía, lo dice Pablo, está en los cielos. Y esta prueba de fuego que pasamos aquí durante este tiempo, pues es pasajera. Es como vivir un éxodo en un peregrinaje con pruebas y aflicciones que nosotros vemos día tras día, pero con la mirada en la redención y en la consumación del final de los tiempos. No sé si a ustedes les parece esto emocionante, pero eso a mí me da mucha alegría que nuestra ciudadanía es allá en la eternidad. Amén. Vamos a ver Amén. cinco temas teológicos, está en sus manuscritos, como para que me sigan en la lectura, les permita que nos alcance el tiempo. Y que son claves para entender todo lo que se desarrolla en la primera mitad de este libro de Éxodo. Porque está hasta el capítulo 19. Después del capítulo 19 es donde se manifiesta la práctica de lo que se establece al dar la ley. Fíjense que el capítulo 19 concluye con eso, con que si ustedes obedecen mi pacto, empieza ahí porque va a introducir, bueno, ¿cuál es el pacto? Lo veremos dentro de 8 días. Ahí para que quede como el spoiler. Y el primer tema teológico que vemos es la identidad única de Dios. ¿Sí? Es la identidad única de Dios. Y quiero leerles Éxodo 3, 13 al 14. Y dice la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Interesante, ¿cierto? A mí me parece esto muy hermoso, de cómo Dios se da a conocer, de cómo Dios se manifiesta. Y lo que está diciendo es que existe y que su existencia es absoluta. Él no atribuyó su existencia a alguien o a algo. Él es autoexistente, es autosuficiente. Él simple y absolutamente es. Alguien dijo, es que Dios no existe. Me acuerdo mucho, le preguntaron a un cristiano, le dieron un ateo, le dijo, Dios no existe. Y dijo, efectivamente, Dios no existe, porque Él es el que es, ¿sí? Es autoexistente. Como el yo soy, Dios se revela como el gobernante libre y soberano, por eso prevalecerá contra Egipto en este gran escenario. Me parece esto muy, muy interesante. Ahora, notarán que a partir de este punto, en el Éxodo, Moisés a menudo se referirá a Dios no por la palabra Dios, o como en el hebreo es Elohim, sino las cuatro consonantes que a la fecha de hoy ninguno sabe realmente cómo se pronuncia. Nosotros hemos heredado de pronto esa pronunciación de Jehová, pero eso es simplemente es una transliteración a partir de agregarle vocales, pero realmente ninguno sabe cómo en el idioma hebreo realmente se pronunciaba. Algunos decían que se decía Yahweh o Yah, o bueno, lo más cercano de pronto es Yahvé, ¿sí? Pero lo que les estoy diciendo es una posibilidad, no es regla, o sea, no es que así se diga. Es simplemente en el hebreo no hay vocales, solamente hay consonantes. O sea, traten de pronunciar Y, H, W, H o el Job, Heb, Bab, Heb, que es lo que traduce cada letra en el alfabeto hebreo del nombre de Dios. Pues es difícil, ¿cierto? Entonces, lo que significa ahí simplemente es yo soy. Ese es el nombre con el que se da a conocer, y Moisés se refiere en el transcurso de toda esa historia así. Ahora,
En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro o el evangelio donde más se ve esta pronunciación de yo soy? ¿En Juan? En el evangelio de Juan. Inclusive Alicita por ahí puso a las damitas a que hicieran un estudio de los yo soy de Jesús, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús muestra ese yo soy? Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Porque yo soy la luz del mundo, porque dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la La verdad y verdad y la vida. tantos de esos aspectos. Yo soy la vid verdadera y hay otro yo soy donde dice antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué creen ustedes que está diciendo esto es yo soy el Señor Jesucristo? ¿Quién levantó la mano? Ah, Lorena. Yo creo que es porque Él es Dios. Ujú. Sí, así es. Fíjense que cuando vamos al Nuevo Testamento y cuando revisamos los diferentes evangelios cumplen un propósito. Uno dice, no, es que están ahí porque a la iglesia se le ocurrió, no, ni a Pepito Pérez, sencillamente es por la soberanía de Dios que están incluidos ahí para mostrar algo particular de la obra redentora de Cristo. Mateo está mostrando al Rey verdadero, Marcos está mostrando al siervo de Dios, siervo sufriente. Lucas está mostrando al hombre, a Jesús como el hombre que se relaciona, que incluye a la sociedad, inclusive a las damas. Pero el Evangelio de Juan es el que está mostrando a la deidad del Señor Jesucristo. Por eso habla Juan 1:1 muy pegado a Génesis capítulo 1 y Primera de Juan capítulo 1 y Hebreos 1. Todo tiene como un hilo para mostrar la magnificencia y la deidad del Señor Jesucristo. Fíjense que aquí, desde el Éxodo está apuntando a Cristo, desde Génesis sigue apuntando a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy, les está diciendo a los judíos, mire, yo soy el que le hablamos eso. ¿Sí? Desde allá, yo soy la simiente prometida. Es eso, es el cumplimiento de la promesa. Y todo esto se ve para mostrar que Dios es el supremo de todas las cosas. Volviendo al Éxodo, Él es el único. No existe otro Dios, es el único Dios verdadero. Hacia allá apunta, a Cristo. Ahora, el versículo que resume el conflicto entre Dios y Faraón, volviendo a Éxodo, es Éxodo 5:2, que dice, y Faraón respondió, Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová? O sea, para él no existía más Dios, sino solamente él. Él era el Dios de toda la tierra y de todo el imperio. ¿Quién es Jehová? O sea, ¿quién es Yahvé o quién es Yah o quién es el tetragramatón? ¿Quién es? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjense la prepotencia de este tipo. Estaba ¿Cómo? ¿Estaba qué? en nada ese hombre. No tenía ningún conocimiento de quién era el Todopoderoso. Estaba Sí, perdido. tenían un conocimiento, es correcto, y es lo que el ser humano está perdido. Fíjense que nosotros en algún momento estábamos como Faraón, igual. ¿Por qué? Porque queríamos mostrarnos a nosotros mismos como ese yo soy, pero nosotros, en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio orgullo, y por eso nos muestran el Evangelio, donde está la gracia del Señor. Eso es gracia, pero nosotros nos vemos identificados en muchos aspectos como este tipo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Jehová? ¿Mm? Y todo el libro de Éxodo es una respuesta a esa pregunta. Eso es lo que se va a ver. Entonces, vemos algunos atributos del yo soy que Éxodo nos está revelando. Entonces, primero, Yahvé, Jehová, es Dios de pactos. ¿Mm? Y esa palabra es interesante porque muestra el accionar de Dios para llevar a cabo
el cumplimiento de sus Esa promesas. que era, Entonces, Jehová es ajá, un Dios, cumple, el Dios de pactos. sí. Bueno, no la canción de Marcos Witt de Dios de Pactos, pues vemos a la luz realmente y sana de las Escrituras. Es un Dios de pactos porque es que a partir de un pacto que, como vemos en Génesis capítulo 15, si ustedes recuerdan, que ordenó que partiera unos animales y cruzaba por el medio, y que si se incumplía ese pacto le iba a suceder lo que le sucedió a esos animales. Lo que está mostrando es que Dios no va a incumplir su pacto. Entonces, Él muestra esa gracia y lo va a llevar a cabo, lo va a llevar a buenos términos, aun cuando haya dificultad en el proceso. Entonces, porque es lo que está recordando aquí, de un Dios de pactos que recordó el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Lo va a llevar a cabo. Fíjense que pasaron ahí muchísimos años y Dios libera a una nación. Segundo, Jehová es absolutamente supremo. Moisés dice a Faraón en Éxodo 8:10, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. No hay como Yahvé, no hay como nuestro gran yo soy. Tercero, Jehová es el gran guerrero. Es el gran guerrero y de todo esto se trata pues la derrota del ejército egipcio por parte de Yahvé, como proclama Moisés ahí en Éxodo 15, 2 al 3, y me gustaría leerlo aquí, que es un cántico de alabanza. Miren lo que dice Moisés en este cántico. Dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. Tremendo, ¿cierto? El Señor es un hombre. ¿Por qué dice que fuerte guerrero? Porque es que aquí el que peleó no fue Moisés para liberar al pueblo de Israel. El que peleó fue Dios. ¿Contra quién? Contra Faraón. Contra un Dios de la tierra, un Dios eterno y soberano. Cuando digo un Dios de la tierra, es el Dios que se quiere hacer Dios para sí mismo. Y eso es lo que el ser humano muestra en su arrogancia y en su corazón perverso. Y bueno, que quiere ir siempre en contra de Dios. Y finalmente, otro atributo que vemos es Jehová es el proveedor cuidadoso. Es cuando Israel tiene hambre, Yahvé los alimenta, o Jehová los alimenta. ¿Por qué? Entonces, ahí en el capítulo 16, en el versículo 2, dice, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, por el fiel cuidado de Dios. Tremendo, ¿cierto? Ahora, yo les hago una pregunta como para que ustedes reflexionen en sus vidas. Y no me respondan ahorita, simplemente respondan para ustedes. Ustedes han visto el fiel cuidado de Dios en sus vidas, aun cuando hay indiferencia de parte de ustedes para con el Señor. El fiel cuidado de Dios ha estado ahí presente. Y la pregunta es Dios nuestra esperanza? Dios debe ser nuestra esperanza. Y no es, o sea, para nosotros debe ser, porque ya Dios es nuestra esperanza. Lo que pasa es que a veces somos como que ciegos o cortos de vista y nos cuesta muchas veces, a pesar de las pruebas, pensar en eso, que si ya Dios lo hizo todo, ¿por qué me cuesta someterme y caminar con el Señor así como el pueblo de Israel debió caminar? En nuestros tiempos de tribulación y persecución podemos meditar en los atributos del yo soy. Entonces, ese es el ánimo, mis hermanos, para que podamos meditar en ello, en todo lo que estamos hablando aquí en este tiempo. ¿Vale? Sí. Veamos otro tema teológico. Entonces, el primero que hemos visto es la identidad única de Dios. El siguiente aspecto es el patrón de la redención. Es como aspecto teológico. Entonces, en Éxodo no solo vemos la identidad única de Dios, sino que también podemos ver algo de la forma en que Dios trabaja. Y eso es lo que se llama ese patrón de redención, que prefigura la historia de la salvación posterior. Cuando hablamos aquí de la salvación posterior es porque hubo una anterior. ¿Y cuál es? Esa, se sacar al pueblo para llevarlo a buenos términos. ¿Ya?
Entonces, hay tres aspectos de este patrón que miramos en Éxodo. Y el primero es el problema. Hay un problema acá. Y es que el pueblo está ido bajo esclavitud. Ese es el problema. Hay una opresión hacia el pueblo estando en esclavitud. Y Éxodo es la salvación del pueblo de Dios de algo. En este caso, ¿qué es? Un cautiverio tiránico. Lo que finalizó en Génesis, al final en el capítulo 50, que era como todo color de rosa, que comienza con una tiranía en el Éxodo. Eso es tremendo. Entonces hay un problema. En segundo aspecto, para un problema, una solución. Y es que Dios actúa, Jehová, el yo soy, actúa solo para salvar al pueblo, librándolo de su juicio por medio de un sacrificio de sangre. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 12, la institución, el establecimiento de la Pascua, apuntando, recuerden, al Cordero perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, el concepto de redención se refiere a comprar la libertad de un esclavo. Entonces, cada vez que nosotros estemos pensando en esto, pensemos en nosotros, en cómo fuimos comprados por precio de sangre. La muerte de un cordero de Pascua es el precio del rescate de los primogénitos de Israel. Y un tercer aspecto es el resultado. Entonces, fíjense que hay un problema, hay una solución, ¿y cuál es el resultado? Y es que Jehová Dios dirige a su pueblo hacia la tierra prometida. Y muchas veces nosotros estamos en ese proceso. Un problema, una solución, pero el resultado es a donde apunta todo. Donde al ir a la tierra prometida, el pueblo puede adorarle y estar en comunión con él. Entonces, cuando Moisés comunica a Faraón que Dios quiere liberar a su pueblo, alega que la razón para esto es que el pueblo debe ir a adorar a Dios. Bueno, y a Faraón, bueno, eso qué me importa. Pero ese es el punto, que en la necedad del hombre, el hombre no se da cuenta que fue creado para adorar a Dios. Entonces, así Israel es rescatado de la esclavitud con el propósito de ser llevado a una tierra donde pueda adorar como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y este último punto, bajo el gobierno de Dios, es crucial. Si solo pensamos en Éxodo como una forma de liberación de la esclavitud física, no entenderemos todas las referencias que aparecen más adelante de la escritura, ahí en la escritura. En cambio, necesitamos ver la adoración y la relación como objetos finales. Yo quiero hacer una aclaración acá, y es que hay una gran distorsión cuando se habla acerca de la adoración. Y es que, como le explicaba a alguien, la adoración no es como cuando uno está en la iglesia y pone una música suavecita, eso es música de adoración. Y cuando uno pone música fuerte, entonces es música de alabanza. No, hermanos. La adoración de lo que habla la Biblia, de que habla la palabra de Dios, es la obediencia a su palabra. Éxodo capítulo 19. Si ustedes me obedecen, serán mi especial tesoro. ¿Para qué? Para que me adoren. Es eso. Entonces, el principio regulativo de la adoración es la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos de acuerdo como está en la palabra de Dios. Entonces, por consiguiente, el pueblo, entendiendo esto, debía tener claridad que iba a adorar al pueblo porque obedecía a su palabra. Tengamos eso muy presente, porque ese es el desarrollo de nuestra vida. Nosotros adoramos a Dios porque Él nos muestra que debemos adorarle. Ahora, ¿en dónde nos muestra? En su palabra. Y si nos muestra, pues lo adoro y que me someto a Él. Entonces, volviendo al punto, estos tres aspectos, ¿sí?, del problema, la solución y ese resultado, esos son aspectos de la redención de Dios. Un problema de la esclavitud, una solución de la salvación por un sacrificio y el resultado de la adoración restaurada. Lo que en Génesis, cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso para que administrara lo que le pertenecía a Dios. Génesis capítulo 2 está hablando que lo puso en el huerto para que
cultivara, cultivara y labrara. A veces olvido los términos. Para que administrara lo que le pertenece a Dios. Eso es un principio de adoración. Velar por lo que es de Dios. Entonces, cuando entendemos ahorita en el Éxodo, lo que se establece aquí es restaurar, es el resultado de una adoración, pero restaurada. Lo que en Génesis se perdió por el pecado lleva a finales términos de una restauración en algo real por la obediencia a la palabra de Dios. Ese siempre ha sido el panorama de la redención. Por eso nosotros ahorita que ya tenemos todo el panorama, ya lo vemos todo en macro, ellos solamente tenían, o sea, Moisés les está comunicando las palabras a su pueblo, al pueblo, para que recordaran, miren, de dónde los ha sacado el Señor. Nosotros ya entendemos qué fue lo que sucedió y cuál es la conclusión del tema y cuál es el nudo y cuál es el desenlace de la historia. Pero nosotros ahora vivimos en un punto como si estuviéramos en un éxodo, en un peregrinaje, para que al final de los tiempos haya esa consumación restaurada y podamos juntos, en alabanza, en adoración, allá en la eternidad, estar cantando y estar honrando a nuestro buen Señor por el rescate que ha hecho con nuestras vidas. Es lo que muestra el Éxodo como una antesala de lo que va a haber y también de lo que nosotros estamos viviendo, como un tema reflexivo. Estos temas de lo que acabamos de ver son grandes situaciones, grandes porciones habladas que van a hablar en el resto de la Biblia. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 138. Para hablar un poco acerca de estos tres aspectos, dice 138, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Se ven los mismos aspectos. ¿Cuál es el problema? No hay un apresador extranjero, sino el propio pecado del pueblo. La solución, Dios mismo redime. Y el resultado, Israel pone su esperanza en Jehová. Como dice ahí, espera Israel en Jehová. Y eso es lo que se va a ver en todo el panorama de la Biblia, ¿vale? Entonces, avancemos. También vemos la provisión misericordiosa de Dios, un sacrificio sustitutivo. Otro tema teológico aquí. La provisión misericordiosa de Dios de un sacrificio sustitutivo. Entonces, lo que vemos en el Éxodo es que es fundamental para el resto de la Escritura, que la provisión de Dios por medio de un sacrificio. Entonces, vayamos a Éxodo 12, versículos 12 al 13, y otro valiente que me ayude leyendo esta porción de la Escritura, ¿vale? Ojalá un hombre para que no queden solo mujeres, que las mujeres son muy valientes, ya sabemos que son valientes. ¿12 qué, Juan? Pues yo, 12 al 13, ¿qué dice? pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La promesa. Gracias, Leo Alexia. Tremendo, ¿cierto? Entonces, podemos ver ahí lo que está sucediendo. O sea, es como Dios pretendía matar a todos los primogénitos, ¿sí? A todos. Eso es un juicio. Y la mayoría de las plagas que nosotros vimos es como si estuviéramos devolviendo, acá estamos detallando, pues, un panorama teológico, es que Israel se salvaba mientras Egipto sufría. Pero en esta última plaga, Jehová lo deja muy claro. Todos los primogénitos morirán, a menos que se provea de un sustituto, en este caso de un cordero. Y fíjense que todo lo que estamos hablando, todo apunta a Jesús.
Pues como recordamos, todo esto es la discusión del Génesis, que se estaba buscando un sustituto, a ver cuál era la simiente, hacia dónde apuntaba. Y Israel ahora no es el pueblo de Dios porque sea perfecto, ¿sí? Entonces, Dios lo va a rescatar y lo va a llevar a a buenos términos. Ese es todo el desarrollo. Entonces, al igual que los egipcios, Israel también merece ser castigado por sus pecados. Entonces, va a decir, pero ¿cómo así? ¿Luego no es el pueblo de Dios? Pues es que Romanos 3 dice que no hay ni uno bueno. Nos está mostrando que aún ellos necesitan ser restaurados y restituidos por medio de un sacrificio. Entonces, Yahvé también, Jehová también, podría matar a los primogénitos de Israel y nadie podría cuestionar su justicia y su bondad, porque es Dios. Pues si vemos en la Biblia que no hay justo ni uno, entonces merecía la justicia o que fuera liberado Israel, no. Por eso pone en ese relieve el juicio por medio de de la muerte de los primogénitos y la restitución por medio de la sangre. Dios provee un sustituto. No es el castigo que se le da a Egipto y a Israel, sino es mostrar la misericordia de Dios por medio de este sustituto. O sea, no se queda ahí y muestra esa provisión para que en esa fe y en esa gracia, pues miren al telos de Dios que apunta, como dice Juan, miren ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ahí les está dando instrucciones para que empiecen ahí a recordar lo que se llama la Pascua. ¿Cuándo lo celebraban? Cada año. El Señor quiere que la celebración de la Pascua defina a su pueblo redimido a lo largo de su futuro. Dios incluso les ordena que empiecen pues un nuevo calendario con una fiesta de Pascua en el primer mes. La pregunta es, ¿por qué hace esto? ¿Por qué pone eso de relieve el Señor? Eso es un simbolismo, ¿sí? No era no era solo un recordatorio del pasado, era el diseño de lo que vendría, de lo que estaba visionando el Señor para que nosotros entendiéramos todo el panorama de salvación. Entonces, ahí es cuando Juan el Bautista dice, y cuando llega el cumplimiento, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de muerte a Pablo vida. también habla, y Pablo también habla en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Entonces apunta a esa Pascua, que es el cumplimiento en Cristo, ¿cierto? Y así como los huesos del Cordero de Pascua no se quebraron, porque ahí decía que no debía quebrarse, como Dios lo ordenó ahí en el Éxodo capítulo 12, así apunta también a Cristo en Juan capítulo 19, versículo 36, que los huesos del Señor Jesús tampoco fueron quebrados. Todo apunta a Él. O sea, lo maravilloso de la palabra de Dios es que apunta al Señor y nos da esperanza. Y en la celebración de la Pascua, cuando Jesús establece la Santa Cena, bueno, cuando está la última cena, celebrando con sus discípulos, apuntando a que eso es un recordatorio. Él les dice, esto es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Ahora, cuando dice de un nuevo pacto es porque el antiguo pacto lo había hecho con una nación, ahora este se amplía ahora al resto, algo que no era exclusivo, ahora es algo que es abierto a toda la humanidad solamente por la fe y por poner la fe y arrepentirnos de nuestros pecados por la fe y poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que el Nuevo Testamento recuerda el Éxodo, se enfoca en la Pascua, porque el principal objetivo no era la liberación política de Israel, sino un sacrificio sustitutivo. Eso es lo que se podría definir, ¿vale? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta.
Ya nos falta poco, vamos a terminar. No, Todo bien. no, Ok. Pues acá hablando como una lora. Me pongan los... no, todo bien, no, bien, bien. Ok. Gracias. Otro aspecto teológico es ver el pueblo especial de Dios. ¿Mm? Un pueblo especial de Dios. Y esta discusión acerca de cómo Dios usó la Pascua para liberar a Israel nos conduce a este tema de un pueblo especial. ¿Mm? Y recordemos que el propósito de Dios en el Éxodo no es solo el rescate, ¿no? Es establecer a este pueblo como una nación que le pertenece y que lo representa en el mundo. Entonces, veamos lo que dice Éxodo 4, 22 al 23. Y por ahí vi a José Cubillos que estaba, entonces le voy a pedir el favor a José que lo lea. Éxodo 4, 22 al 23. Un momento, Éxodo 4. Creo que lo tenía por aquí en Génesis. Éxodo 4, ¿qué estás? 22 y 23. Ok. 22. Listo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ok, gracias, José. Entonces, fíjese que el propósito de Dios es ese, no solo el rescate, sino salvar a su pueblo para que ese pueblo vaya y represente a Dios donde esté, en el lugar donde se encuentre. Israel, de todos los descendientes de Abraham, es llamado hijo de Dios. Y acá una parte, como para que tengan ahí en sus notas, o si quieren lo pueden grabar en su corazón, en su memoria. Y esa es la razón por qué en parte los judíos no creen en el Señor Jesucristo. Porque los judíos piensan que pues Jesús no es el Hijo de Dios, sino Israel es el hijo primogénito. ¿Tiene relación? Sí, claro. Pero cuando vayamos a Isaías vamos a ver las diferentes formas en las que expresa tanto una restauración o sea, como que esos términos se intercambian, en que la nación de Israel evidentemente es un primogénito, porque es un pueblo llamado para guiarlo en cumplimiento de una promesa, pero también hay un vástago que va a salir, como dice Isaías, para que me entiendan, de la raíz de Isaí, que es ese hijo primogénito que se cumple en la obra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo iremos viendo, porque ese es el cumplimiento de Génesis 3:15. Entonces, aquí, en el Éxodo, precisamente está hablando del hijo primogénito Israel. ¿Ok? Israel es el primero en los afectos de Dios, como el pueblo de pacto de Dios. Reciben una bendición especial, pero también una misión especial. ¿Cuál era la misión? Reflejar la gloria de Dios al resto de las naciones. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Primera de Pedro dice que somos ahora una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su A la luz. misión del ¿Tiene relación? Completamente. Todo eso se entrelaza, todo eso tiene una relación y es mostrar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué también podríamos decir o preguntarnos, qué también está representando o qué también representa Israel a Dios como hijo suyo? Esa es una pregunta. ¿Será que sí lo representó bien? Pues lo representó bastante mal. Ahí solamente en el libro de Éxodo vemos 5 puntos ahí para que tengan presente y ya con esto vamos concluyendo. Y es que al final del Éxodo, el Hijo de Dios, Israel, pasa milagrosamente por las aguas del Mar Rojo, por ahí por el capítulo 14. Ahora,
En el capítulo 16 comienza a marchar en el desierto. Ahí en el mismo capítulo 16, fíjense que en el capítulo 15 está Moisés alabando a Dios y dicho, nos liberó y nos sacó como nuestro guerrero y con tan grande salvación y lo voy a glorificar, pero en el 16:8 hay una queja. Se quejan contra Jehová porque no tienen alimento para comer. Y empieza esa comparación. Ay, si hubiésemos estado allá en Egipto. Y fíjense cómo también nosotros de forma reflexiva pensamos, hey hermanos, ¿cuánto nos quejamos de Dios? Que hemos recibido tanto de Dios y pensamos, es que no tengo esto y no tengo lo otro, como lo tienen los otros. Fíjense que todo tiene la misma relación mostrando el corazón del hombre. Un corazón evidente, un corazón que no es conforme con lo que Dios le ha dado, sino un corazón de falta de contentamiento. Tremendo, ¿cierto? Entonces, eso nos pone a pensar realmente cómo estamos nosotros, ¿vale? Entonces, ahí aparece que ya no tienen alimento y se quejan. En Éxodo 17 ponen a prueba a Jehová cuando discuten con Moisés porque no tienen agua para beber. Y eso, bueno, nosotros lo vemos en capítulos, pero muy seguramente han pasado días, han pasado años, ¿sí? Y eso es transcurriendo, semanas, y es transcurriendo todos estos tiempos que nosotros lo vemos en una perspectiva muy general, pero es pensar, bueno, ¿qué estaba pasando el pueblo? Y no le vamos a meter a la Biblia, sino vamos a entender y a extraer los principios claves, y es, ¿el pueblo realmente estaba mostrando y representando bien a Dios? No, estaba quejándose. Más adelante, por ahí en el capítulo 32, que eso lo vamos a ver en la próxima semana, entonces mientras Moisés recibe los 10 mandamientos, que ahí prohíben la idolatría, ¿qué hace el pueblo? Alguien dijo ahorita, el becerro, adoran un becerro. Oiga, ¿qué es lo que el ser humano siempre desea? Ponerse por encima de Dios, ¿cierto? Y este comportamiento solo empeora a medida que el Antiguo Testamento va avanzando. Pero su fracaso como hijo de Dios solo hace resaltar a Jesús como Dios. Entonces, en las páginas del Antiguo Testamento, para que podamos tener claridad, siempre se va a ver un aspecto de relación de Dios con su creación. Y fíjense cómo el primer representante desde la creación fue Adán, ¿sí? Pero es un hijo de Dios, el hijo de Dios que iba a representar a la humanidad, iba a representar a Dios administrando y juzgando a la creación como siendo ese representante de Dios, la imagen de Dios, pero lo hizo mal. Luego surge un pueblo y debía mostrar a Dios en esa soberanía, en esa gracia, pero hubo otro problema: idolatría, queja, falta de contentamiento. Pero todo esto que se ve, lo único que se manifiesta es un camino para evidenciar la llegada de un perfecto hijo, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Porque lo único que es perfecto para hacernos perfectos a los imperfectos, ¿sí? O para hacernos aceptos delante del Padre, Dios mismo. Dios mismo tuvo que encarnarse para vivir entre nosotros y mostrar de su gracia para hacernos ver que no podemos por nosotros mismos, sino que necesitamos de ese sustituto perfecto, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el último creo que me queda acá. Sí, el último tema teológico es el glorioso motivo de Dios. Y la mayoría de las naciones seculares de Éxodo pierden por completo este punto, ¿sí? Se enfocan en la tragedia de la esclavitud o en el heroísmo de Moisés, pero cuando leemos el texto no podemos eludir lo que se establece allí como lo que Dios
da ese motivo en todo lo que hace. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 6, verso 7. Dice la palabra de Dios: si os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y sabréis que yo soy Jehová. Esa frase es tremenda y aparece más o menos como unas 14 veces en la primera mitad del libro. Y el propósito de Dios es demostrar quién es Él. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, hermanos. Para mostrar su gloria. La gloria de Dios es el propósito de las plagas que acabamos de ver. Iba a decir, alguien levantó la mano. Soy la. Sí, es Dios darse a conocer al hombre, a su pueblo y también a la humanidad. Amén. Así es, completamente. La gloria de Dios es el propósito del juicio de Egipto en el Mar Rojo. Lo que leímos hace poco. Y quizás lo más asombroso, la gloria de Dios es la razón por la cual Dios mismo en su soberanía endurece el corazón de Faraón, para que Faraón se resistiera a Jehová y cayera bajo juicio. Eso ya lo leímos. Y vemos lo sorprendente que Dios es ahí, que no se deja a que, sí, voluntariamente fue el hombre que dejó salir, no, fue Dios el que cumplió todo el propósito, aún endureciendo a Faraón, para que todo llegue a un buen término, o un final término de darle la gloria a Dios. La pregunta que todo surge es, ¿Dios hace todo esto con qué propósito? Pues sencillamente es darle la gloria, recibir toda la gloria y toda la alabanza. Y eso nos muestra esa soberanía de Dios, que en ese manejo, en ese trato que Dios tuvo con el faraón, que muchos pueden decir que como si fuéramos títeres de Dios, pero de eso no se trata, sino ver que Dios maneja los hilos de la redención, manteniendo la historia dentro de un panorama de responsabilidad de los hombres. Faraón se muestra allí como un ejemplo de que Dios hace todo lo que quiere, todo lo que hace para mostrar su gloria, para mostrar su gloria. Y eso se ve ahí en las páginas del Éxodo y nos debe animar a nosotros que estamos ante un Dios soberano que tiene el control todo y que lleva a ese cumplimiento factual de restitución y sobre todo cómo le damos la gloria y la honra al Señor por esa restitución por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos como al final de esta primera parte. No podemos extrañar, no es de extrañar que al final de todo lo que resta, de lo que vamos a ver, es ver la autoglorificación de Dios, ¿sí? Que es lo que se evidencia como un tema central en el resto de las escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, cuando se evidencia a nuestro Señor Jesús. Y todo apunta a ellos, hermano, todo apunta a ellos. Entonces, hasta aquí llegamos en esta noche. Nos alcanzó el tiempo, gracias a Dios. Hasta aquí nos trajo el río, dijo desde una canción, pero el punto es, si de todo esto que hemos pensado, hermanos, y de todo lo que hemos meditado, ahí produce en ustedes y en mí ese temor reverente de nuestro buen Señor, para que podamos honrarlo y alabarlo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esa es como la reflexión final, que debemos vivir con ese temor para honrarlo en todo momento. Amén. ¿Hay preguntas? Amén. ¿Todo está bien? ¿Hay algún aporte que desean hacer? O sencillamente oramos